colocado, me ha llamado la atención, de manera que le he colocado este título: 3 postulados para ser un hombre sabio. 3 postulados para ser una mujer sabia. 3 postulados para ser un pueblo sabio. Porque estamos hablándole al pueblo de Dios. Estamos hablando, pero tiene que comenzar por mí. El asunto comienza por mí. ¿Sabe usted que el asunto con Dios es una relación personal? El asunto con Dios es un asunto personal. Uno predica la palabra acá, uno la lanza, si el Señor usa sus labios, usa mis labios, o el labio y los labios del predicador. Pero el asunto es que usted esté conectado con el cielo y que eso sea para usted y que usted esté en una relación de obediencia con Dios. Ese es el asunto. Pueden escuchar la palabra miles de personas, cientos de personas, pero el asunto es así. El asunto es Dios y yo. Dios y yo. No es Dios, su papá y usted. Así no funcionan las cosas. Las cosas no funcionan así. Dios le habla a mi papá, a mi mamá y ella me habla a mí. No. El asunto con Dios es personal, es así. Por eso Dios en la Biblia no tiene sino hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene solo hijos. ¿Amén? Y si usted no es hijo, pues no es hijo. ¿No? Bueno, eso es evidente. Si usted no es hijo, no es hijo. Si no es hijo, no es nieto, no es bisnieto, no es nada. O es hijo o no es. Es así de sencillo. Por eso estamos hablando así. Por eso a veces hablamos crudo, a veces hablamos fuerte, a veces hablamos directo, a veces hablamos como se tiene que hablar. He titulado 3 postulados para ser un hombre sabio. 3 postulados, 3 cosas para ser un hombre sabio. Está en Santiago 1:19 y dice así. Dice así: por esto, mis amados hermanos, y escuche esta palabra, todo, dice, todo hombre, no dice algunos hombres, no dice unos cuantos, ¿qué dice? Todo hombre, o sea, es para todos. Todo hombre sea, dice, pronto para oír. Aquí hay sabiduría. Escuche, porque estos son 3 postulados. Pronto para oír. Dice, tardo para hablar. Haga aquí así. Póngase una cremallera. Listo. Pero en el primero, colóquese, tome ahí una manguera y lávese el oído. Colóquese un embudo. Colóquese un embudo ahí para que el embudo sea pronto para recoger los sonidos. ¿Sí? Y ahora coloque un candado acá en su corazón. Coloque un candado. Imagínate un candado, mire. Las alarmas de los carros tienen un candado, ¿cierto? Ahí dibujado. ¡Tac! Y se hace así, ¡tac! Y el carro queda asegurado. Coloca tu mano en el corazón como un candado. Dice, y tardo para airarse. ¿De dónde sale la ira? Del corazón. La Biblia lo dice, el Señor Jesucristo lo dice, porque lo que sale del corazón, ¿sí?, es lo que afecta al hombre. No lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Entonces del corazón sale la ira. Coloca un candado en el corazón para que eso sea tardo para salir. Entonces colocas una cremallera en tu boca. Colocas un candado en tu corazón, pero colocas un embudo rápido y ligero en tus oídos. ¡Ah! Eso tiene connotaciones. Te estoy dando esta simulación objetiva de estas cosas para que entendamos verdades. ¿Qué es lo que Santiago, lo que la palabra nos dice? Y dice en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora mira, normalmente, este es el consejo bíblico. Este es el consejo que Dios me da a mí. Este es el consejo que Dios me da a mí, a Andrés. Yo pienso que para usted también es, no sé. Pero yo primero me tomo la palabra y me la aplico. Digo, esto es para mí. Yo estoy a veces leyendo la palabra y dice, wow, esto es para mí. Por eso te decía al comienzo de esta charla que el asunto es personal. No, ahí dice, uy, ese mensaje está bueno. Lástima que Juanito no hubiera venido. Esto era para él. No, eso es para usted. Eso es para usted. Que hablan del chisme, uy, lástima que la hermanita, mi casita, no hubiera venido. Porque esa hermana, no, eso es para usted. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra es para mí. Yo no sé, a veces la tomo, la leo, la miro, Dios me está hablando.
Dios me está hablando, es para mí. Dios me habla. Cuando yo leo la palabra, Dios me habla, eso es para mí. Qué lindo, qué maravilloso. Normalmente las personas, la mayoría de ellas, hacen todo lo contrario. Escucha, mire, la Biblia dice que hay que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero en el mundo común y corriente, en las personas común y corriente, y desafortunadamente en muchos también cristianos, se hace todo lo contrario. O sea, se coge la palabra y se invierte. ¿Sí? Se coge la palabra y se invierte. Se invierte. Entonces las personas son rápidas para hablar, no escuchan, no son rápidas para oír, sino y rápidas para airarse. Rápidas para airarse. Bueno, entonces la palabra ya nos está hablando. Aquí estamos reconociendo que sí. Aquí estamos reconociendo que sí fallamos. Mire, en alguna de esas, la palabra es como un espejo, mire. Me pongo frente al espejo y el espejo me empieza a mostrar mis canas. Uy, aquí ya me salió una seña. Uy, aquí, miren, wow. La palabra es un espejo. La palabra es para mí, para usted. Por eso es que la estamos predicando. Por eso es que la predicamos. Porque si la palabra no nos desarruga, pues no nos desarruga nadie, ¿cierto? Si la palabra no nos lava los oídos, ¿quién nos lo lava? Si la palabra no nos limpia el corazón, ¿quién nos la limpia? ¿Quién nos limpia? La palabra tiene ese poder. Limpia tus pensamientos, limpia tus oídos, limpia tu corazón. Es la palabra la que lo hace. Por eso predicamos la palabra. Y la palabra la predicamos y a veces nos duele. La palabra a veces nos pega duro. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. La palabra a veces me pega duro, pero me tengo que aguantar. Si quiero ser un buen hijo, si quiero ser corregido, si quiero ser enderezado, la palabra tiene que hacer su efecto en mi vida. Entonces las personas hacen lo siguiente: tardos para oír, tardos para hablar y prontos para airarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora mira, saber escuchar es un arte. Escucha. Saber escuchar, saber oír es un arte. Y ahí sí que me ha tocado aprender a mí. Y estoy aprendiendo. No es que me la sepa todas, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a que tengo que saber oír. Pero hay varias cosas que yo quiero que tratemos acá, en el oír, en el escuchar. Porque hay ítems, hay puntos para saber oír bien. Mira, escucha. Entonces, para estar seguro de lo que oyes, para estar seguro de lo que oigo, escucha. Porque la palabra me está diciendo prontos para oír, o sea, rápidos, ligeros, tintín para oír. Entonces, hay que escuchar atentamente. Mira, hay que escuchar atentamente. Usted no se ha dado cuenta que a veces uno le está hablando a las personas y las personas están en otro lado, están por allá navegando, están en un internet mental, están en una nube por ahí. Y ¿qué fue lo que dijo? No están atentos. No están. Mira, una de las cosas que dice la Biblia a mí me parece espectacularmente hermoso y maravilloso. La Biblia es preciosa. La Biblia dice en uno de los salmos que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Wow, entra al conocimiento, entra a la mente, ¿sí? Y entra por los oídos, Pero adentro el Señor la explota de una forma espiritual y la hace entender. Dice en Isaías que el que, por torpe que sea, el que escuche esta palabra no se extraviará. Qué poder tiene la palabra, ¿no? Qué poder tiene la palabra. Qué poder tiene la palabra. He visto personas humildes en su condición humana. Las he visto y las he visto hechos unos adoradores. Tienen sus piecitos casi al piso. Teníamos una obra en Caparrapín, con la iglesia Alfa y Omega, y llegaban los maestros, los obreros espirituales de nuestra iglesia allá, el hermano Saulón Corredor, el hermano Pachón, el hermano Pedro Camacho, iban allá. ¿Y sabe qué? Habían personas que venían de 3 horas de camino. Escuche, 3 horas de camino. Caminando.
Porque ese día llegaban los predicadores. Y cuando llegaban los predicadores, mi hermano y Saulonios, ellos ya estaban ahí. Hacía 3 horas habían caminado. Hoy se le dice a las personas, se les manda un link, están todo facilito. Conéctate. ¿Sabe qué? Faltando 10 para las 11 se conectan. ¿Te está doliendo? Estoy predicando verdades. Estoy predicando verdades. No tienes que caminar 3 horas. No tienes que caminar 3 horas. No tienes que bajar montes con barros como lo hacían ellos. Pero ¿sabe qué? Llegaban gozosos, alegres, embarraditos sus cotizas y cantaban al Señor. Y adoraban al Señor. Te estoy contando verdades. Pero eran prontos para escuchar. Entonces, escuchar atentamente es poner atención, escuchar con atención lo que la Biblia está diciendo, lo que te están diciendo, lo que la persona te está diciendo. Ahora, poner el entendimiento en lo que se oye. Coloque su entendimiento en lo que usted oye, en lo que le están diciendo. Y analizar con sentido lógico la información. Porque lo que nos dicen es una información. Es una información. Es importante saber tener la información. Te voy a decir por qué. Pero la información entra por el oído. La información entra por lo que tú oyes o por lo que tú lees. Ahí te está entrando una información a tus sentidos, a tu cerebro. Mira, te voy a decir, la persona que tiene una buena información, la persona que tiene bien la información, la que la recibió bien, la que la escuchó bien, puede hacerse un cuadro completo del asunto o de la verdad, de lo que le están diciendo, ¿sí? Puede hacerse un asunto, de ese asunto, un cuadro bien completo porque se lo describe. Ahora, yo te digo hay algo. Yo te digo que hay buenos oidores, pero hay buenos expositores, y ese es otro punto, ¿no? Hay personas que transmiten bien las ideas y los mensajes. Y hay otras personas que uno a veces les tiene que adivinar qué fue lo que quiso decir. Hay personas que, por ejemplo, hablan y dicen, pero mire, cuando yo estaba acá, pero cuando yo estaba en dónde, o sea, no dicen ni el lugar, ni qué era lo que estaban haciendo. O sea, como que uno queda, cuando la información es faltante, cuando no hay total información, usted queda como en tinieblas. Queda como entre claro y oscuro. Y el que lo está diciendo sabe lo que está diciendo, pero piensa que el que está escuchando le está adivinando el pensamiento. Tan sencillo como eso. No le está adivinando el pensamiento. Si usted no lo dice en palabras, pues no le pueden entender. Por eso usted tiene que también concentrarse para saber lo que está diciendo. Para que las personas que lo escuchen sepan lo que usted está hablando. Tener todo el conocimiento es importante, escuche. Todo el conocimiento del asunto, todo el conocimiento de lo que le están diciendo. Tener solamente una parte de la información o un pedazo de la información nos induce a errores. Pero ¿por qué podemos a veces tener solamente una parte de la información? Porque no escuchamos con atención. Porque no escuchamos con atención. Como no escuchamos con atención, escuchamos un pedazo y el otro no lo escuchamos. Entonces toda la información no la tenemos y eso nos induce a errores. Pero usted lo dijo. No, usted no lo dijo, usted sí lo dijo. Y resulta que sí lo había dicho, sino que no le ha puesto cuidado. ¿Te das cuenta? Estoy mirando estas situaciones. De ahí que es importante escuchar con atención. Es importante escuchar con atención. Por eso la palabra dice prontos para oír, pronticos para oír, para recibir bien la información, concentrados para informarla y ponerle lógica y sentido común a lo que nos están diciendo. Esto es lo que nos dice la palabra. Cuando usted tiene toda la información, se tiene todo el panorámico. Y esto nos da suficientes elementos o argumentos de juicio para poder emitir mejor un concepto de algo o para poder tener un mejor concepto de toda la idea. Sé que lo que estoy diciendo siempre es un poquito harto, se lo vuelvo a repetir. Cuando se tiene toda la información, se tiene todo el panorámico, todo el panorámico. Y esto nos da suficientes elementos de juicio para poder emitir mejor un concepto de algo o un juicio. Por eso es importante ser buenos oidores y tener toda la información. Ahora, no supongamos cosas. Cuando usted solamente recibe un pedacito de la información, supone cosas. Los científicos han descubierto que el cerebro ha aprendido patrones, aprende patrones.
Entonces ya tiene esos patrones de información en su cabeza. Y si a usted le muestran, por ejemplo, la mitad de este rostro, ¿sí? Si a usted le muestran la mitad del rostro, solamente la parte derecha, el cerebro se imagina la otra mitad. El cerebro se la imagina, porque ya tiene los patrones preconcebidos, ¿sí? Entonces resulta que ahí puede ser válido en algunas cosas o no válido en otras. Por eso el otro punto es, no supongamos cosas. Con el poquito de información que tengamos, no supongamos cosas porque nos falta parte de la información. Hagamos el ejercicio de estar seguros y ciertos de ese algo. Hagamos el ejercicio de estar seguros y ciertos de ese algo. Es mejor comprobar si lo que creemos o lo que nos están diciendo es cierto o no es cierto. Por eso no debemos suponer, sino que debemos comprobar. Usted y yo tenemos que comprobar. Por eso de ahí se forman los rumores y los chismes, ¿sí? Una vez vieron a un hermano, venga, yo digo una cosa. Una vez vieron a un hermano cristiano que asistía a una iglesia y lo vieron con una mujer que no era su esposa y iba en el Transmilenio, eso sucedió aquí en la ciudad de Bogotá. Y sabe que fue ella hizo ese hermanito, esa hermanita. Fueron y le contaron al pastor, mire que el hermano fulano de tal como que está en adulterio. ¿Cómo que está en adulterio? ¿Te das cuenta? Mira, personalmente cuando yo me voy a ver con alguien, soy transparente, le digo a mi esposa, mira, me voy a ver con alguien. ¿Sí te das cuenta? O sea, mi esposa sabe lo que yo hago porque hay una mutua confianza. No porque me esté controlando, porque nunca ha sido controladora, ni nunca ha sido celosa. Pero si yo me voy a ver con alguien, yo le digo, me voy a ver con fulana de tal. Y entonces cuando un hermanito o hermanita me vean con esa hermana y le vengan a traer el chisme y dice, sí, es la hermana fulana de tal porque tenía que hacer una vuelta con ella, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero si usted hace presunciones, puede cometer errores. Esos errores te hacen pasar un mal momento. Mira, voy a darles otra ilustración. Yo estaba una vez mirando un evento público que había y había una camioneta con bastantes mercancías de ollas, de juegos de sábana, etcétera, etcétera. Y se levanta el dueño de la mercancía y le dice, la primer persona, escuche, la primer persona que me traiga aquí 100 pesos, este juego de sábanas es para ella. Y claro, eso salieron como 10 de una estrata, tome los 100 pesos. Dijo, no, pero son 100 pesos, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, hasta completar 100 pesos. ¿Sí ve? Por no tener bien la información. O sea, el Señor dijo 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Entonces, así sucede. El no tener toda la información completa nos causa que cometamos errores. Bien. Saber escuchar nos da el privilegio de tener bien la información. Saber escuchar bien nos da el privilegio de tener también bien la información. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros no debemos ser neófitos. Neófito es el que no tiene conocimiento. Neófito es el que le falta conocimiento. Y eso es aplicable en la vida práctica. Esto que le estoy diciendo es para la vida práctica. Lo que estamos aquí hablando es de vida práctica. Entonces es bueno tener todo el conocimiento. Primera de Timoteo 3:6 te confirma lo que le estoy diciendo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Tardos para hablar. ¿Por qué dice tardos para hablar? Entonces, vuelva y haga así. Cierre su cremallera. Cierre su cremallera. Ahí. O sea, tardos para hablar. Demórese un poquito en abrirla. Demórese, ábrala despacitico, no la abra tan ligero. Tardos para hablar. Te digo esto. Se considera prudente, escuche esto, se considera prudente a una persona cuando habla lo que tiene que hablar en el momento en que lo tiene que hablar. Se considera prudente a una persona
cuando habla lo que tiene que hablar en el momento en que lo tiene que hablar. O sea, hay momentos que son adecuados para decir las cosas y hay momentos que no son adecuados para decirlas. Aunque lo que tenga que decir sea la verdad. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Aunque lo que vaya a decir sea la verdad, pero hay momentos en que no son convenientes hablarlos. Entonces, cuando una persona tiene ese tino, ese tacto de saber callar en el momento las cosas y no decirlas, esa persona se considera una persona prudente. Y entonces también se le considera cuando calla, cuando tiene que callar. A mí una vez me reveló el Señor. Mira, fui a visitar a una hermana que estaba enferma. Y estaba enferma en su lecho de dolor. Y ahí estaban sus hijos alrededor. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, ella no se para. El Señor me dijo, ella no se levanta. Ella se va. Pero el Señor me lo dijo. Y yo hubiera podido en ese momento decir, mira, Dios me acaba de decir esto. Me hubieran sacado por la ventana, me hubieran botado por el segundo piso. Yo recibí esa revelación de Dios. Y yo me callé. Ahora, no estoy diciendo es que yo era el más prudente. No, estoy dándote un ejemplo. Y efectivamente, la hermanita no duró 15 días y murió. Después, con el tiempo, yo le dije a su hija, pero con el tiempo, con los años, le dije, mira, cuando fui a visitar a su mami, el Señor me dijo esto. Pero ya ahora que te pasó el dolor, te estoy diciendo lo que Dios me dijo. ¿Te das cuenta? Porque aunque era una verdad, aunque Dios me la había revelado, ese no era el momento para decírselo. Porque eso es una bomba atómica para la gente. Porque rompe sus emociones. Ahora mira esto. Así como saber hablar es un arte, saber escuchar es parte de la sabiduría. Saber escuchar es sabio. Por eso le digo que la mayoría de las personas hacen lo contrario. Hablan antes de tiempo. O mira, usted se encontrará con personas que se les está diciendo algo y tráquete. No se aguantan y hablan. O sea, no acaban de escuchar lo que se les está diciendo. Eso la Biblia está diciendo que está mal. A eso es que la Biblia nos dice tardos para hablar. Tardos para hablar. O sea, aunque por dentro se te revuelva y quieras y tu bocota se quiera abrir, ciérrala. Escucha primero bien toda la información. Escucha primero bien lo que tu interlocutor te está diciendo. Entonces, interrumpen lo que se les está diciendo y no dejan que toda la idea se les redondee y escuchar todo el concepto. ¿Te das cuenta? Proverbios 18:13 lo dice. Proverbios 18:13 lo dice. Mira, el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es que nos corrijamos de esas cosas para que seamos sabios. Para que seamos sabios. Y no solamente en la vida espiritual, sino en la vida secular. ¿Tú crees que para qué viene la gente al evangelio? Escúcheme. La gente tiene un falso concepto a veces o no tiene claras las cosas. El evangelio no es solamente, porque no es una religión. El evangelio es un cambio de vida. El evangelio cambia a las personas. El evangelio cambia a las personas de ignorantes a sabias. El evangelio cambia a las personas de pobres a ricas. El evangelio cambia a las personas de esclavas a libres. El evangelio cambia a las personas de hijos del diablo a hijos de Dios. El evangelio es un cambio. El evangelio es real. El evangelio es poder de Dios. Y el evangelio nos cambia en todas esas cosas. Si usted llega al evangelio y no hay ningún cambio, estás perdiendo el tiempo. Y tienes que tener un cambio en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo y en tu personalidad. Tienes que ser una mejor persona. Para eso es el evangelio. El evangelio es para eso, para cambiar la persona de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Para que sea una nueva persona, aún en su manera de hablar, de comportarse, de sentarse, de modales.
¿Te das cuenta? Eso es el Evangelio. El Evangelio trae un cambio espiritual, primero que todo, trae un cambio social, trae un cambio humano a la persona. El Evangelio es tan precioso, tan hermoso, tan lindo, como Dios lo diseñó. Ese es el Evangelio. Esto es real, esto es una vivencia. Para que seamos sabios y entendidos. Entonces, mira, ¿qué es fatuo? Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad o qué es fatuo? Fatuo es falta de razón y entendimiento. Fatuo es falta de razón y entendimiento. Como si estuviera metido entre una olla por allá. O sea, no entiende nada. No ve nada. Fatuo de razón y entendimiento. Y también es, escuche, en otro segundo significado. Es lleno de presunción o vanidad, infundada y ridícula. O sea, que se las cree saber, pero no se las sabe. Que se las cree saber, pero no se las sabe. ¿Y oprobio qué es? Primero tiene fatuidad, primero tiene falta de razón y entendimiento, o sea, no es una persona lógica, no maneja un sentido común, si me estoy haciendo entender, no maneja un sentido común. La persona que tiene falta de razón y de entendimiento no maneja un sentido común, no maneja un sentido lógico. Y lo segundo es que eso le trae oprobio. ¿Qué es oprobio? Oprobio se toma como una vergüenza, como un agravio que se le hace a alguien o que se le hace a sí mismo, escuche. Entonces la persona que es imprudente y habla ligero se está haciendo un oprobio, se está haciendo una vergüenza a sí mismo. Porque cuando le hacen la corrección en público dice, ay, pero ¿por qué metí los pies? Por abrir la bocota, por abrirla antes de tiempo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Esto es lo que la palabra le enseña a Andrés. Me enseña a mí. Ojalá que también te enseñe a ti. Entonces eso es oprobio. Cuando alguien la embarra, primero está dando una imagen de que no tiene conocimiento, de que no tiene razón en la lógica que está o en lo que está comentando. Y segundo, queda avergonzado públicamente. Y lo peor aún es que de pronto está avergonzando a alguien, porque no tiene los suficientes elementos de juicio para decir lo que está diciendo. ¿Se da cuenta? El responder o hablar antes de tiempo tiene el peligro de cometer errores y quedar en vergüenza. Por eso la Biblia dice, tardos para hablar, tardos para hablar. Primero escucha bien, primero infórmate, primero escucha bien, primero infórmate, muérdete la lengua, no hables hasta que no entiendas, no hables hasta que no acabes de escuchar todo lo que tienes que escuchar. Ese es el consejo de la palabra. Te voy a dar otro ejemplo de las personas que no escuchan hasta el final, que no escuchan bien la frase o que no escuchan bien todo lo que tienen que decir. Te voy a dar un ejemplo. Habían unos barqueros que se iban para Santa Marta, ¿no? Los que se van a ir para Santa Marta ahora les va a servir esto. Entonces cogieron una canoa y había un guía allí, ¿no? Había un guía que los metía en la canoa y les decían, cuando ya habían partido, digo, ay, era tartamudo, ¿no? Me olvidé de decirles que esta canoa hace agua. Entonces, si se llena, toca que ustedes se bajen al mar, se cojan del borde mientras yo saco el agua, porque si no nos hundimos. Entonces siguieron la travesía y resulta que sí, señor, pero ya estaban alejados de la costa, ya no podían hacer nada. Entonces de pronto la canoa empezó a llenarse de agua. Entonces el barquero le dijo, tírense. Entonces se tiraron y se agarraron del borde y él empezó a sacar con un balde de agua y cuando ya estaba sin agua, súbanse. Y así fue, ¿no? Y más adelante, como a las 2 cuadras atrás, tírense, y se tiraban, ¿no? Y otra vez sacaban el agua, ¿no? Y así, como a la 4ª vez, llegó la misma cosa, y se tiraron, la gente se tiró. O sea, él empezó a decir, y se tiraron. ¿Se acuerda que les dije que el cerebro tiene patrones, que los aprende? Este es uno.
Entonces él empezó a decir, ti, 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 y se tiraron. Y cuando se tiraron, todos estaban agarrados ahí. Entonces él dijo, ti, 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 tiburón, tiburón en el agua. ¿Te das cuenta? Por no esperar toda la información. Por no esperar toda la información. Eso es lo que pasa cuando no escuchamos toda la información, toda la palabra. Cometemos errores. Y la Biblia dice, y caemos en la trampa del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice en Proverbios, lo que acabamos de leer. Por eso, mira lo que dice también Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado. Hay personas que les gusta hablar hasta por los codos, ¿no? Y hablan y hablan y hablan. Y hay otros que nos tienen que sacar las palabras con tirabuzón, ¿cierto? Jorgito casi no es de hablar, ¿no? ¿O sí? A veces. Hay personas que son muy parcas, ¿no? Muy parcas. Esos tienen la cremallera trabada. La cerraron y la tienen trabada. La cerraron y les quedó trabada. Y entonces la esposa dice, pero diga algo. Entonces la abren hasta la mitad. Bueno. Más o menos la cosa es así, pero a veces, bueno, a ver, usted tiene que manejar eso. Tenemos que saber manejar esa situación. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. O sea que el que menos habla, menos peca. A veces eso sucede. El que menos habla, menos peca. Pero vea lo que, el que mucho habla, mucho yerra. Ese es un dicho. Dice el dicho popular que el que mucho habla, mucho yerra, ¿sí? Mucho yerra. Mucho yerra o mucho... Sí, yerra. Yerra también es una palabra castiza. Sí, de error, correcto. Pero el que refrena sus labios es prudente. Y la Biblia dice por allá en otro lugar, que se me escapa la cita, que dice que el que pasa por alto la ofensa es prudente. Pero bueno, ese es para el segundo capítulo, para el otro capítulo. Proverbios 10, 19 te dice eso, me dice eso, me habla a mí. El que mucho habla puede cometer errores. Por eso tengo que tener bien la información. Y aún teniendo bien la información puedo cometer errores. No. Pero vea lo que dice la Biblia. Proverbios 17, 28 también dice así. Aún el necio, escuche. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Uy. O sea, ¿cuánto valor tiene el silencio? ¿Cuánto valor tiene el que usted no bote la palabra y la suelte de una vez? ¿Cuánto valor? Dice que es sabio. Vea que estamos dándote piso bíblico a lo que estamos hablando. Te estamos dando piso bíblico a lo que estamos hablando. Proverbios 17, 28 para quienes no lo anotaron. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¡Wow! ¿Se acuerda que les dije que el prudente es el que habla cuando tiene que hablar y el que calla cuando tiene que callar? Pues ahí está, Proverbios 17, 28 lo dice. Hasta sabio se vuelve el necio cuando no habla. Hasta sabio se vuelve. Mira, no se debería hablar o contestar sin antes escuchar lo que la otra persona te quiere decir completamente. Por eso yo, cuando estoy hablando, a veces me molesta que me interrumpan. Perdóneme. Estoy hablando y me molesta que me interrumpan porque no me dejan hablar todo lo que yo quiero. A mí me gusta redondear las ideas, me gusta darles fin, pero cuando se me atraviesan, entonces me hacen perder la idea. Me la hacen perder. Por eso les digo, déjeme hablar. Yo les digo, déjeme hablar. Porque se me va la idea. O no me la dejan completar. Sabe que saber oír es un arte. A mí me ha costado y lo estoy aprendiendo. Saber oír, saber escuchar a las personas, ponerles atención, qué es lo que me están diciendo. Y en eso me he concentrado. Me he concentrado en saber oír. Me estoy concentrando en saber oír.
¿Qué fue lo que me quiso decir la persona? Y saberla interpretar en lo que me quiso decir. Porque a veces usted se ofende y no lo ofendieron. ¿Me hago entender? A veces usted se ofende y no lo ofendieron. Usted fue el que se ofendió porque la interpretó mal. Es así el asunto. Vea lo que dice la palabra. Saber hablar en su momento apropiado resulta precioso. Saber hablar en el momento apropiado resulta precioso. Vamos a mirar la base bíblica. Proverbios 25, 11 al 13, vea lo que dice. Vea lo que dice Proverbios 25, 11 al 13. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¡Wow! La palabra dicha en el momento preciso, y la palabra precisa es una joya preciosa. Eso es lo que te está diciendo la palabra y me está diciendo la palabra. Que la palabra acertada en el momento que es y la que es como una joya. Es algo precioso, es un tesoro. Mira, es decir, esa palabra que sale de la boca de la persona que lo hace con sabiduría y en el momento que tiene que ser, resulta ser exquisita. Yo no sé si usted a veces ha saboreado las palabras, pero a mí me pasa. Yo saboreo las palabras, los dichos. Digo, ¡ay! ¡Qué mensaje! ¡Uy! ¡Qué sabiduría hay ahí! Me sucede mucho con la palabra, me sucede mucho. Siempre la hablo y me alabro y me dice cosas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y el Espíritu Santo la hace explotar, la explora. Uf. Entonces, mira, la palabra de la Biblia es eso. La Biblia compara a los que saben hablar en su momento bien y lo hacen con certeza, con atino, lo compara como una joya que se dice con la boca. Eso es lo que está diciendo ahí. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ahora, cuando usted escucha eso, dice manzana. ¿Cuántos no conocen una manzana, cierto? Manzana de oro, pero no es una manzana verde ni roja, es metal dorado. Y le han metido hojas de plata por el lado, corazones de plata. Wow, eso ya es una joya. Eso ya es una joya relumbrante. Así es la palabra cuando se dice bien dicha. Eso es lo que te está diciendo el Señor. O sea, hay una exquisitez al verla, pero hay una exquisitez al oírla. Te extasías. Te llenas de éxtasis cuando escuchas una palabra bonita, agradable. Eso es lo que Dios te está diciendo ahí. ¿Quieres tener manzana de oro con figuras de plata en tu boca? Diga sí, amén. Que tu palabra sea exquisita. Que tu palabra sea con gracia. Que tu palabra sea la que provoque a las personas. Que la que provoque, quiero más, quiero más. Oh, aleluya. Es un lenguaje de comparación lo que Dios está diciendo ahí. Dice Proverbios, aquí me falló la cita, Proverbios 15, no sé si es 19. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Wow. Wow. Proverbios 15, 23. Y también te digo esto. Es una reflexión mía. No diga todo lo que piensa. No diga todo lo que piensa. Y no crea todo lo que oiga. No diga todo lo que piensa y no crea todo lo que oiga. Mételo por el filtro, ¿sí? De escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Listo? Mételo por el filtro de la palabra. Escucharlo todo y retener lo bueno. Eso te dice la palabra y me dice la palabra. Y no lo haga hasta estar seguro. O sea, cuando estés seguro, diga lo que piensa. Cuando estés seguro, cree lo que te dicen. Cuando estés seguro. Ahora recuerda esto. Una palabra bien dicha es una joya. Una palabra bien dicha es una joya porque eso es lo que te dice la palabra. Y se nos está avanzando el tiempo. Tardos para airarse. Proverbios 16, 32 al 33. Vea lo que dice, tardo para airarse.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu como el que toma una ciudad, o sea, el que reparte esposos, el que es un conquistador. El que se autocontrola es un conquistador. Diga, el que se autocontrola es un conquistador. Porque esa es la figura que está diciendo acá. Que el que se enseñorea de su espíritu es el que toma, es mejor que el que toma una ciudad, o sea, es un conquistador. Se conquista a sí mismo. Uy, Santiago tiene una cantidad de que decirnos sobre la lengua, sobre las cosas, sobre la ira. Entonces, aquí el que se enseñorea, lo que está diciendo la verdad, aquí el que se enseñorea de su espíritu es el que tiene dominio propio. El que tiene, ¿qué? Dominio propio. Capaz de contenerse su ánimo primitivo o animal o su vieja naturaleza. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que son muy irascibles? Personas que una palabrita y estallan. Una palabrita y ¡pah! Ya se les saltó. Esa es su naturaleza primitiva y es mi naturaleza primitiva. Es mi viejo hombre. Ese es mi viejo hombre que se quiere salir por los poros. Y yo creo que a todos nos ha sucedido. Pero hay unos que no lo han aprendido. No. Hay unos que pasa el tiempo y la siguen cometiendo, y la siguen cometiendo, y la siguen cometiendo. La Biblia está diciendo que tenemos que corregirnos. O sea, me hago entender. Tenemos la naturaleza ahí. Pero lo que la Biblia dice es, póngale freno a esa ira. O sea, en otra parte dice, aírate pero no peques. Eso sí que es difícil. Oiga, eso sí que tiene que tener uno superdominio propio. Airarse y no pecar. Wow. Estar con la piedra adentro y que no se le salga la piedra afuera. ¿Sí me hago entender? Que siga adentro pero que no se le salga. Para que no la embarre. Dice, quien fácilmente se enoja cometerá locuras. Quien fácilmente se enoja cometerá locuras. O como dice mi amigo Jorgito, el que es fácilmente volátil, ¿no? Que se le dispara. Quien fácilmente se aira hará cosas de las cuales tendrá después que arrepentirse. Quien fácilmente se aira hará cosas de las cuales tendrá después que arrepentirse. Mi amor, perdóname. Mi amor, te fallé. Fue que esa mona pasó y me arrebató el corazón. Mentiras, no, eso no tiene eso. No, ahí no es la cosa. No. Perdóname porque te fallé. Perdóname, no. Hará cosas, ¿no? Entonces hará y dirá cosas horribles y crueles. Un airado comete cosas espantosas. Hace cosas que en el momento, porque la ira, escuche, la ira es como un narcotizante. La ira nubla los sentidos. La ira nubla los sentidos. Nubla todos los sentidos. No hay razonamiento. En un estado de ira la persona no tiene razonamiento. La razón se le va. Y su corazón está impulsado por sus emociones extremas a hacer cosas malas o locas. Entonces, si explota, causará mucho daño. Proverbios 14:17. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué dice? El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja, o sea, el que es volátil, como dice Gorrito, el que es volátil, el que fácilmente es su costumbre de enojarse por todo. Hay personas que se enojan y a veces ni se les nota en la cara. Esas personas, yo las admiro. Esas personas yo las admiro. Y están por dentro alborotadas, pero tienen un dominio. Que ni siquiera su mirada se transforma. Que ni siquiera su mirada es una mirada que mata, ¿sí? Porque hay personas que están airadas y te miran mal. Pero esas ni siquiera. Eso ya es llegar a un punto alto. Yo digo que no sé de estas tres qué es lo más difícil. No sé cuál será la más difícil. Pero la ira me parece a mí tenaz. Porque es pelear contra sus propias emociones. Pelear contra lo que usted es. Pelear con lo que está a punto de salirse y explotarse hasta por los poros. Eso es bien difícil. Por eso la Biblia también dice,
en Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la ira del hombre no llena la medida de Dios, no la llena. Por eso la ira del hombre no es buena. La única ira que es buena es la de Dios, porque es la que nos corrige con amor. La que nos corrige con amor. Como un padre a su hijo al que ama, dice la Biblia. Como un padre a su hijo al que ama. Y miren lo que dice Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. ¡Wow! La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, la persona que se siente ofendida, que lo ofendieron y no reacciona, la Biblia dice que esa persona es sabia. Dice, tiene su honra. Esa es una persona que es digno de ser honrado. Porque aunque lo ofendieron, pasó por alto y no reaccionó. ¡Wow! Ese no está hecho de nitroglicerina. No está hecho de nitroglicerina. Aleluya. Ahora mira, dice, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es cordura? Cordura es tener estado mental prudente y sensato. ¿La cogiste? Cordura es tener estado mental prudente y sensato. Pero para eso, ¿sabe qué te digo? Es la palabra. ¿Sabe por qué una persona llega a tener? Ahorita lo vamos a mirar al final. Ahorita lo vamos a mirar por qué. Ahora, es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio en circunstancias adversas. Se lo vuelvo a decir. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio en circunstancias adversas. ¡Wow! Es esa persona que en medio de las dificultades, de los problemas, de los insultos, está tranquilo, está pasmado. Tiene su hombre viejo ahí amarrado, lo tiene amarrado. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio en circunstancias adversas. Eso es también cordura. Pero para llegar a eso, vamos a mirarlo. Salmo 111, 19 y 20. Salmo 111, 19 y 20 nos da luz sobre eso. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¡Wow! Y vea lo que añade. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está el secreto. Es la palabra. Y amarrarnos y agarrarnos de sus pensamientos y de sus mandamientos, la que nos da cordura, dominio propio y dominar nuestra lengua. Entonces miremos, desglosemos, desmenucémoslo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, llegar a ser sabio. Es el temor de Jehová, el temor. El temor es, escuche, temor es, aquí la palabra temor no se está usando como miedo. Escuche, contextualmente en el hebreo no se está usando como miedo. No es sinónimo de miedo, en esta parte. Aquí la palabra temor es reverencia y profundo respeto hacia Dios. ¿La cogió? Reverencia y profundo respeto hacia Dios. Eso es temor. Entonces el principio de la sabiduría es reverencia y profundo respeto hacia Dios. ¿La cogió? Porque si usted hace la inversión de la igualdad, ¿sí? Temor es igual a reverencia y profundo respeto hacia Dios. Entonces usted cambia los términos y no varía la igualdad. Entonces el principio de la sabiduría es reverencia y profundo respeto hacia Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a mirar esto. Mira, dice que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Para tener buen entendimiento hay que tener buena información, ¿sí? Para tener buen entendimiento hay que tener buena información, que era lo que hablábamos al principio. Escuchar bien y entender bien. Entonces hay esta fórmula, anótela. Conocimiento y comprensión
Escuche, conocimiento y comprensión. Este es un poquito de teología, es un poquito de filosofía, es un poquito de profundidad en algunas cosas. Conocimiento y comprensión más conducta moral, escuche. Conocimiento y comprensión, conocimiento de la palabra, comprensión de la palabra. Y conducta moral ¿qué es? Comportamiento. Conducta moral es comportamiento, o sea, cómo me voy a comportar de acuerdo al conocimiento y a la comprensión que tengo frente a la palabra. ¿Me hago entender? O sea, ya la palabra me dice no hurtarás. Ya la palabra dice no matarás. ¿Qué hago frente a ese conocimiento que lo estoy adquiriendo y lo estoy comprendiendo? Pues no matar y no robar y no adulterar y no fornicar. ¿Eso es qué? Conducirme moralmente como Dios quiere, y eso es sabio. Eso es sabio. O sea que cuando usted y yo entendemos la palabra, la escuchamos, la entendemos y la hacemos, somos sabios. ¿Se da cuenta a la conclusión que estamos llegando? Si usted escucha la palabra y la obedece con entendimiento, agrada al corazón del Padre. Y esto es sabiduría. Y esta otra definición. Una persona no se considera sabia, escuche. Una persona no se considera sabia por el conocimiento que haya adquirido. Conocimiento es información. Conocimiento es ¿qué? Información. Tener información, ser ilustrado. Tener ideas y conceptos aprendidos de alguien. Eso es conocimiento. Una persona no se considera sabia por el conocimiento que tenga o que haya adquirido. Si sus hechos no se ajustan a sus palabras y creencias rectas. Ahora mire, en la sabiduría de los judíos, en la sabiduría hebrea, hay algo muy bonito. Ellos dicen que la sabiduría es intensamente práctica y no teórica. Eso dicen los judíos. Que la sabiduría es intensamente práctica y no teórica. O sea, que la sabiduría es algo que nosotros vivimos. La sabiduría es algo que hace parte de mi vida. La sabiduría es algo vivencial. Eso es lo que dice ahí. O sea, lo que está diciendo el lenguaje hebreo es que la sabiduría es vivir lo que Dios me está diciendo en su palabra. Que cuando se lee la palabra, esa palabra forma parte de mi vida y eso hace mi conducta moral. Eso determina mi conducta moral, como yo me conduzco. ¿No le parece extraordinario eso? Pero eso lo logra la Biblia. La palabra es que entra a mis huesos, entra a mi alma, entra a mis tuétanos y forma parte de mi vida. Y eso hace que mi conducta moral sea transparente. Ese es el resultado de oír la palabra, de entenderla y obedecerla. Eso se llama sabiduría. ¿Y sabe qué es eso? Eso es respeto y profunda reverencia hacia Dios. Amén. Respeto y profunda reverencia hacia Dios es obedecerlo. Es obedecerlo. Ese es el temor de Dios en el Salmo 111. Ese es el temor de Dios. Por eso Cristo dice en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo no sé si ustedes quieran más, pero eso es vivir al estilo de Dios. Eso es vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es un cambio de vida. Eso es sabiduría. Yo te digo, tienes todo esto que acabamos de predicarlo. Eres pronto para oír, eres tardo para hablar y tardo para hallarse. Te felicito. Eres una persona sabia y prudente. Pero si no lo tienes, te recomiendo el Salmo 111, 19 y 20 para que te lo apliques por dentro y por fuera. Amén y amén. Iglesia, te bendigo las bendiciones grandes para su familia. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, gracias te damos por tus bendiciones.